Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el repaso de las noticias más destacadas en estos momentos, poniendo el foco en el discurso del presidente ruso Vladimir Putin en este foro económico oriental. Ha hablado de que China está superando a Estados Unidos en lo que se refiere a su economía. Ha hablado también sobre el conflicto en Ucrania. Dice que el Donbass es la prioridad número uno para Rusia y además, ojo, porque habla de las elecciones en Estados Unidos. Dice que su favorito era Joe Biden, pero que ahora va a apoyar a Kamala Harris. Precisamente en Estados Unidos están acusando a Rusia de interferir, al menos querer interferir en las elecciones que van a tener lugar en noviembre. Mirando también, por supuesto, a lo que sucede en Oriente Medio. Precisamente hablamos del ejército israelí. Ha bombardeado esta noche las tiendas de campaña para refugiados adyacentes al hospital de los mártires de Al-Aqsa, de Deir el-Balá, en lo que considera la zona humanitaria establecida por las propias Fuerzas Armadas, matando a 4 palestinos, es lo que informa la Defensa Civil del enclave. Un comunicado castrense a este respecto aseguró que el área estaba siendo utilizada como centro de operaciones de Hamas y la Yihad Islámica Palestina, por lo que el ejército llevó a cabo un ataque selectivo dirigido a eliminar una amenaza inmediata. Las Fuerzas Armadas recalcaron a la agencia EFE que el ataque se produjo contra un área adyacente al hospital y no contra el propio centro, si bien sus alrededores sirven de refugio para alguno de los en torno a 2 millones de desplazados que se hacinan en esta zona humanitaria. La agencia palestina de noticias Wafa denuncia que entre las víctimas mortales de este ataque se encuentran mujeres y niños, si bien no aportaron más datos a este respecto. Precisamente miramos también a las opciones de un acuerdo de alto el fuego. Las autoridades israelíes podrían liberar a unos 800 prisioneros palestinos a cambio de rehenes israelíes si se llega a un acuerdo con el movimiento de Hamas sobre un alto el fuego en la Franja de Gaza. Es lo que informa el periódico de Jerusalem Post en referencia a un alto funcionario anónimo de la administración estadounidense. Según él, 800 prisioneros palestinos, incluidos los que cumplen cadena perpetua por matar a civiles, serán liberados a cambio de israelíes mantenidos como rehenes por Hamas. Esperan que entre 18 y 32 personas sean liberadas como parte de la primera de las 3 etapas de un plan para resolver pacíficamente el conflicto en el enclave palestino. La noche del 2 de septiembre, el portal Axios informaba, citando a representantes de la administración de Estados Unidos, que el presidente Joe Biden tiene intención de presentar en los próximos días la versión final del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Se espera que Israel y Hamas tengan una semana para responder a la nueva propuesta del presidente estadounidense. El 4 de septiembre, un representante de alto rango de la administración de Estados Unidos, en una sesión informativa especial para periodistas, dijo que el nuevo plan de Estados Unidos de alto el fuego en la Franja de Gaza había sido acordado, en realidad, en un 90% y que constaba de 18 puntos. Israel, que además está abierto a negociar el control de la frontera de Gaza con Egipto después del fin de la guerra con Hamas, aunque insiste en la importancia de asegurarse de que Hamas no se rearmará. El ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, ha declarado en una entrevista a Bloomberg que Israel debe mantener tropas allí por ahora para evitar que el grupo islamista se vuelva a armar durante la tregua propuesta. Dice además que la cuestión del control de Israel sobre el llamado corredor de Filadelfia es una de la media docena de disputas que están atrasando un acuerdo de alto el fuego con Hamas. Estados Unidos, Qatar y Egipto han estado intentando negociar un acuerdo entre ambas partes durante los últimos meses sin ningún éxito. Miramos también a sucesos en Alemania. La policía de Múnich ha disparado contra una persona sospechosa cerca del centro de documentación nazi en la zona en concreto de Carolineplatz durante una gran operación realizada este jueves en el centro de la ciudad. Y en las inmediaciones también se encuentra el Consulado General de Israel en Múnich. Las autoridades han desplegado numerosos agentes y un helicóptero para ayudar en la operación. Según los informes de los medios alemanes, también se ha enviado a la zona un grupo de trabajo especializado con francotiradores. Este incidente ocurre en el aniversario de del ataque a los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, cuando el grupo militante palestino Septiembre Negro entró en la Villa Olímpica y mató a 11 de los 14 participantes olímpicos de Israel. También miramos a la visión por parte de Rusia. Dice que Israel busca una resolución militar del conflicto en la Franja de Gaza, ignorando la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un cese al fuego gradual en el enclave palestino. Es lo que declara el embajador adjunto ruso ante la ONU, Dmitry Polyansky. Dice que si el Consejo tiene más o menos conciencia de lo que se debe hacer para resolver el conflicto y la resolución 2735 aprobada el 10 de junio, a pesar de todas sus deficiencias, refleja en general este entendimiento, entonces, dice, los líderes israelíes están buscando obstinadamente una solución militar a este problema, intentando ignorar la decisión del Consejo de Seguridad. Es lo que apuntaba en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. El diplomático ruso señaló que el
Consejo de Seguridad está unido en el entendimiento de que la liberación de los israelíes y extranjeros restantes por medios militares es imposible y que no hay alternativa a las negociaciones. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está incautando de docenas de sitios web bajo el argumento de que Rusia les estaría utilizando para difundir desinformación en un esfuerzo por interferir en las elecciones presidenciales. Las incautaciones forman parte del conjunto de medidas drásticas que Washington toma contra lo que dice son los últimos intentos de Moscú de interferir en la carrera presidencial. También muestran cómo Estados Unidos está nuevamente centrado en Rusia, la que ya acusó de interferir en las elecciones de 2016. Un informe del Congreso concluyó que Rusia intentó ayudar al expresidente Donald Trump a prevalecer sobre Hillary Clinton. En esa votación, el Departamento de Justicia acusó este miércoles a Moscú de crear un plan para difundir de forma encubierta propaganda del gobierno ruso, con el objetivo de influir en los votantes, frenar el apoyo mundial a Ucrania e impulsar los intereses prorrusos. Las autoridades federales están confiscando 32 dominios de Internet por violar leyes de lavado de dinero y marcas registradas. Precisamente, Estados Unidos acusa a empleados de la cadena rusa RT de llevar a cabo una ofensiva contra intentos de influir en las elecciones presidenciales. Bajo este paraguas ha presentado cargos de lavado de dinero contra 2 empleados de la cadena de medios estatal rusa RT, por lo que las autoridades dijeron que era un plan para contratar a una empresa estadounidense para producir contenido online para influir en las elecciones este noviembre. Los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que los 2 empleados utilizaron empresas fantasma y personalidades falsas para pagar $10 millones a una empresa anónima de Tennessee para producir vídeos online destinados a amplificar las divisiones políticas en Estados Unidos. Y por su parte, el expresidente Donald Trump ha dicho que el país necesita impulsar la deportación más grande de la historia si regresa a la Casa Blanca. En declaraciones al presentador de Fox News, Sean Hannity, en Harrisburg, Trump ha reiterado su retórica anti-inmigrante, nombrando al menos 5 nacionalidades que, según él, son las culpables de la creciente inseguridad y la caída del acceso a la seguridad social, al sistema hospitalario y a las opciones laborales. Al criticar a su oponente, la vicepresidenta Kamala Harris, Trump dijo que ella quiere mantener abiertas las fronteras de Estados Unidos sin implementar mayores controles al flujo de personas que ingresan principalmente por la frontera entre Estados Unidos y México. También miramos a la visión de Estados Unidos en Ucrania. Un viceconsejero de la Casa Blanca se reúne con Zelensky en Kiev. El viceconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Finner, se ha reunido este miércoles en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y otros funcionarios para tratar las principales prioridades en la guerra de Ucrania para el resto del mandato de Joe Biden. Es lo que informan funcionarios estadounidenses. Las conversaciones de Finner han incluido una reunión de 90 minutos con oficiales militares ucranianos para discutir el estado de la guerra y la estrategia de cara al futuro. Y también miramos a Kamala Harris, que ha propuesto aumentar la tasa máxima de impuesto a las ganancias de capital para los estadounidenses más ricos hasta el 28%, muy suavizado con respecto al 39,6% que figuraba en las propuestas fiscales de Joe Biden. Un guiño, una mano tendida a Wall Street por parte de la candidata demócrata Kamala Harris, que ha propuesto aumentar la tasa máxima de impuesto a las ganancias de capital para los estadounidenses más ricos hasta el 28%, suavizando así una pieza central de las propuestas fiscales de Joe Biden, mientras ofrece una rama de olivo a Wall Street. Y precisamente les contamos que la administración Biden bloqueará la adquisición de US Steel por Nippon Steel. Lo hará alegando riesgos para la seguridad nacional. Según publica en exclusiva Reuters, el gobierno de Estados Unidos habría informado a la Nippon en una carta este sábado de que su adquisición de US Steel por $14.900 millones representaría un riesgo para la seguridad nacional, dañando la industria siderúrgica estadounidense. Una muestra más de que la Casa Blanca va a torpedear las operaciones. Además de que las acciones de US Steel han caído este miércoles más del 17%, después de que The Washington Post adelantara que Joe Biden se está preparando para anunciar que va a bloquear este acuerdo. Las acciones de US Steel han caído ya un 41% este año. Kamala Harris y Trump también se oponen a esta operación. También miramos a Canadá, en concreto al primer ministro canadiense Justin Trudeau ha sufrido un golpe inesperado cuando el partido que le ayudaba a mantener en el poder a su gobierno liberal minoritario le retiró su apoyo automático, obligándole a intentar buscar nuevas alianzas para gobernar. Trudeau ha prometido seguir gobernando e impulsar programas sociales, al tiempo que ha descartado los rumores de elecciones anticipadas después de que el líder del izquierdista Nuevo Partido Democrático dijera que rompía el acuerdo alcanzado entre ambos en 2022.
Hablamos ahora de Reino Unido. De los servicios de inteligencia británicos han afirmado este jueves que durante el mes de agosto se registró un aumento de las bajas en combate sufridas por Rusia en la guerra en Ucrania, situación que achaca a la incursión ucraniana en Kursk y al aumento de los combates en la provincia de Donetsk. Dice Reino Unido que la media diaria de bajas rusas, muertos y heridos en Ucrania aumentó en agosto de 2024 hasta los 1.187 al día, lo que apuntan los datos del Estado Mayor del Ejército ucraniano, antes de cifrar en más de 610.000 las bajas probables del ejército de Rusia desde el inicio del conflicto. Así han sostenido que el aumento de la cifra de bajas en agosto es debido, con casi total seguridad, a la operación ucraniana en Kursk y a la continuada presión sobre el eje de Prokrovsk. Al mismo tiempo han afirmado que Rusia sigue dependiendo de la masa para mitigar su falta de capacidades a nivel de personal y equipamiento. Precisamente miramos a Rusia, que ha lanzado un nuevo ataque masivo, en este caso un ataque con drones. En concreto, durante la madrugada de este jueves ha lanzado un nuevo ataque contra Ucrania con 78 drones kamikaze iraníes Shahid, de los que 60 habrían sido derribados por las defensas antiaéreas ucranianas. Es lo que informaba la Fuerza Aérea de Ucrania en las redes sociales. Las fuerzas rusas también dispararon contra Ucrania un misil Iskander-M que no fue interceptado por sus defensas. Los drones fueron disparados desde los territorios de Kursk, Yelsk y Primorsko-Ajtarsk, todos ellos situados cerca de la frontera con Ucrania. Según explicaba la Fuerza Aérea Ucraniana, las defensas antiaéreas se activaron durante el ataque en los óblasts de Vinnytsia, Poltava, Sitomir, Cherkasy y Kirovograd. También hablan de Kiev, de Chernihiv, de Zaporilla o de Gerson. Y les contamos ahora la prioridad número 1 para Vladimir Putin. Dice que la conquista de la región oriental ucraniana del Donbass es la prioridad número 1 de Rusia, es lo que declaraba este jueves, añadiendo que su ejército estaba haciendo retroceder a las fuerzas ucranianas en la región de Kursk. Dice Putin que el objetivo del enemigo al atacar la región rusa de Kursk será poner a los rusos nerviosos y agitarles para que pudieran redistribuir sus tropas de una zona a otra y detener su ofensiva en zonas claves, sobre todo, dice, en el Donbass, cuya liberación es la prioridad número 1 de su gobierno. Es lo que apuntaba el jefe de Estado ruso en un foro económico en el lejano oriente ruso. En la región de Kursk dice Putin que sus fuerzas armadas han estabilizado la situación y han comenzado a expulsar gradualmente al ejército ucraniano. Miramos a más palabras del presidente ruso. Vladimir Putin ha hablado sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos este jueves en el Foro Económico Oriental. Dice Putin que el presidente estadounidense Joe Biden era su candidato favorito, pero que fue eliminado de la carrera. Ahora pide el apoyo para la vicepresidenta estadounidense y candidata presidencial demócrata Kamala Harris. Decía que, que lo que va a hacer Rusia es apoyarla. Putin bromeaba de esta forma, diciendo además que la risa de Harris es contagiosa y demuestra que le va bien. Además, dice que el expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump ha impuesto más sanciones a Rusia que ningún otro presidente antes, y que si a Harris le va bien, entonces tal vez se abstenga de llevar a cabo este tipo de acciones. Precisamente andamos en esta cuestión, y es que el presidente ruso ha afirmado este jueves que iba a apoyar a la candidata demócrata Kamala Harris, la actual vicepresidenta de Estados Unidos, en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. Todo esto un día después de que Washington acusara a Moscú de intromisión electoral. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decía Putin, recomendó a sus votantes apoyar a la señora Harris, así que nosotros también la apoyaremos. Es lo que apuntaba en un foro económico en Vladivostok, afirmando que el candidato republicano y expresidente Donald Trump había impuesto numerosas restricciones y sanciones a Rusia. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin ha elogiado este jueves en el Foro Económico Oriental la economía de Pekín, afirmando que es más grande que la de Washington. Decía Putin que la economía estadounidense es fuerte y buena y que su estructura es mejor que la de otras economías. Sin embargo, apunta que la economía china es más grande y que la brecha se amplía cada vez más. Es lo que explicaba el jefe de Estado ruso. Mientras tanto, hablando de los países BRICS, Putin mencionó que los lazos entre ellos están creciendo y fortaleciéndose. Pendientes de más palabras del presidente ruso Volodymyr Zelensky, pidiendo más misiles de largo alcance a la OTAN, a Estados Unidos. Una pausa, 2 minutos y les contamos todo en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y, por lo tanto, es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo.
Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. Y seguimos en Negocios Televisión. Nos enfocamos ahora de nuevo en el presidente ruso, Vladimir Putin. Ha dicho este jueves en el Foro Económico Oriental que Irán lleva mucho tiempo pidiendo un aumento de los suministros de gas desde Rusia, añadiendo que un proyecto que permita un mayor volumen de suministro es bastante factible. También ha elogiado el reciente aumento de las exportaciones de gas a China, pero insistió en que se debe al desarrollo de la economía china y que no está relacionado con la guerra en Ucrania. Putin afirmó que Rusia no renunciará al tránsito de gas a través de Ucrania a pesar de la guerra en curso. También predijo que el volumen de producción de gas se va a recuperar gradualmente, sin lugar a dudas. Miramos también al Kremlin. Dice que Rusia no ve ahora que se den las condiciones para unas conversaciones de paz con Ucrania. Es lo que apuntaba este jueves la agencia de noticias RIA, citando al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. También dijo que las autoridades rusas no estaban discutiendo una nueva movilización. Es lo que informa la agencia Reuters. Seguimos pendientes de posibles negociaciones de paz. De momento, Rusia dice que no se dan las condiciones. Y miramos también a Bielorrusia. Su Ministerio de Defensa ha revelado este jueves que un proyectil voló por la noche contra su espacio aéreo. El primer comandante adjunto de las Fuerzas Aéreas y de Defensa Aérea de las Fuerzas Armadas, el coronel Sergei Frolov, ha informado en un comunicado de que el proyectil, que se sospecha que es un vehículo aéreo no tripulado, fue destruido por los sistemas de defensa bielorrusos. Agregó que se ha iniciado una investigación sobre el incidente. El evento se produce en medio de los últimos ataques con drones de Rusia en Ucrania. Precisamente miramos a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky va a participar este viernes en una reunión del llamado Grupo Ramstein de naciones que suministran armas a Ucrania, es lo que informa la revista alemana Spiegel, según recoge la agencia Reuters. Tras el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos ha reunido en Ramstein a países con ideas afines, estableciendo un grupo de unos 50 países que se reúnen periódicamente para ajustar las peticiones de armas a Kiev a las promesas de los donantes. Y mientras las fuerzas rusas y ucranianas intensifican sus ataques en todo el frente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky va a dar a conocer hoy su amplia remodelación del gobierno que afecta a ministerios clave con el objetivo de dar un nuevo impulso a la gestión del Ejecutivo. Andrei Sibiga, adjunto del hasta ahora jefe de la diplomacia Dmytro Kuleba, va a ser propuesto para reemplazarlo, es lo que anunciaba David Arayami, el líder parlamentario del partido presidencial. También miramos a la economía y es que anoche conocíamos el libro beige de la FED con un mensaje claro. La actividad económica se ha debilitado mientras que el mercado laboral se mantiene estable en general, aunque eso sí hubo informes aislados de que las empresas ocuparon solo los puestos necesarios, redujeron horas y turnos o redujeron los niveles generales de empleo debido al desgaste. En cuanto al crecimiento, se elevó levemente en 3 distritos, mientras que los que registraban una actividad estable o en descenso aumentó de 5 en el periodo anterior a 9. Según el informe, el gasto de los consumidores disminuyó ligeramente tras haberse mantenido estable en general durante el periodo del informe anterior. Así, las ventas de automóviles siguieron variando según cada distrito. La actividad manufacturera disminuye en la mayoría de los distritos y 2 notaron que estas disminuciones eran parte de las contracciones en curso en el sector. Por otro lado, la construcción residencial y la actividad inmobiliaria fueron mixtas, aunque la mayoría de los informes de los distritos indicaron ventas de viviendas más débiles.
Miramos también a declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, que ha dicho que recientes informes reforzaron su confianza en que la inflación está ahora en una trayectoria sostenible para volver al objetivo de la Fed, con las presiones sobre los precios cayendo de forma rápida y amplia. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta dijo que el Banco Central estadounidense no debe mantener las tasas de interés demasiado altas durante mucho más tiempo o corre el peligro de perjudicar demasiado al empleo. Dice que supondría un riesgo de perturbaciones del mercado laboral que podrían infligir un dolor y un sufrimiento innecesarios. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dejado claro que el Banco Central tiene la intención de recortar su tasa de referencia desde el rango actual del 5,25 al 5,50%, donde lleva ya más de un año su reunión de política del próximo 17 y 18 de septiembre. La única incógnita es si este recorte va a ser de cuarto o de medio punto porcentual. También miramos a los mercados, al S&P 500, que cerró este miércoles con una caída del 0,2%, su cuarta pérdida en 5 sesiones. El Nasdaq, con una fuerte presencia tecnológica, cayó 3 décimas, un 0,3%, ya que 5 del grupo de los 7 magníficos perdieron posiciones. Los datos publicados este miércoles mostraron que las ofertas de empleo en Estados Unidos en julio cayeron a su nivel más bajo en más de 3 años, lo que impulsó las apuestas de que la Reserva Federal va a recortar los tipos de interés varias veces. Por su parte, los bonos del Tesoro subieron y las acciones estadounidenses cayeron en una sesión volátil, ya que los inversores evaluaron datos económicos que indicaron una desaceleración en el mercado laboral interno. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años cayó en 0,12 puntos porcentuales hasta el 3,77%, su nivel más bajo desde mayo de 2023. El rendimiento del bono a 10 años cayó 0,08 puntos porcentuales hasta los 3,76%. Miramos ahora a Nvidia, que niega haber recibido una citación del Departamento de Justicia por preocupaciones antimonopolio. Según fuentes a la CNBC, la propia compañía ha consultado al Departamento de Justicia de Estados Unidos y no les ha enviado ninguna. Sin embargo, aseguran que estarán encantados de responder a cualquier pregunta que los reguladores puedan tener sobre su negocio. La consulta llegaba después de que, tal y como les contamos, Bloomberg informaba de que Nvidia había recibido una citación judicial, lo que provocó que sus acciones cayeran en las operaciones posteriores al cierre. Las acciones del fabricante de chips se habían perdido casi un 10% durante las operaciones regulares de este martes. Si bien el informe no especificó una razón para que los reguladores estén interesados en Nvidia, el reciente ascenso de la compañía ha estado directamente relacionado con su dominio en chips de inteligencia artificial para centros de datos, por delante de AMD o de Intel. Para que se hagan una idea, Nvidia tiene más del 80% del mercado de chips de inteligencia artificial para centros de datos, según estimaciones de la industria. Y en Asia, los mercados bursátiles de la región Asia-Pacífico han cotizado en su mayoría a la baja durante la sesión de negociación de la tarde del jueves. Los índices aparentemente siguieron la tendencia pesimista en Wall Street provocada por la liquidación de Nvidia. El sentimiento negativo pareció ser alimentado por el libro beige de agosto de la Reserva Federal, que advirtió que la actividad económica nacional disminuyó en 9 distritos de Estados Unidos. El Nikkei se ha desplomado un 1,31%, mientras que el Hansen de Hong Kong caía cerca de medio punto porcentual. Por su parte, el Kospi de Corea del Sur también perdía un 0,47%. En China continental, el Shanghai Composite perdía un poquito menos, un 0,06%, mientras que el Shenzhen subía un 0,30%. En Australia, el S&P ASX 200 sumaba un 0,21%. El dólar caía un 0,17% frente al yen, vendiéndose en los 143,49. Pendientes precisamente de todas las claves económicas de los datos de empleo, la previa de los datos de empleo, que son la gran preocupación de la Reserva Federal. Seguro que hay mucha gente, muchos de ustedes que están preocupados, un tanto nostálgicos por las vacaciones. Pues nosotros les damos un consejo de la mano de Olivanova, como no, de la mano de Eva Villanueva.